Bien, bueno, eh, les pido disculpas por la demora, pero bueno, evidentemente hubo un problema con el seteo de mi máquina. Es decir, yo estaba hablando y ustedes no me escuchaban, pero bueno, creo que ya está arreglado, ¿verdad? ¿Me están escuchando ahora? Sí, sí. Bien, Sí, se escucha. bueno, gracias. Eh, en primer lugar, bienvenido Leandro. Vi que estaba presente, espero que hayan pasado sus problemas que me han contado. Espero que esté todo bien. Bueno, Sí, gracias. después cualquier cosa charlamos como para ponernos al día, ¿sí? Bueno, el objetivo de la clase de hoy es, en la parte práctica, vamos a terminar con Yakindu y vamos a hacer una presentación de la forma en la cual se puede llegar a manejar los controles de revisiones, los sistemas de control de revisiones. Bien, ¿qué es esto de sistemas de control de revisiones? Imaginen, si hay alguno, yo no estoy viendo en este momento la pantalla de control, si hay alguno que vea que hay alguien que está queriendo incorporarse y no puede, por favor que me avise. Bien, el sistema de control de revisiones lo vamos a tratar de entender. Creo que ustedes no han tenido experiencia previamente sobre el tema, pero es algo bastante sencillo de entender y de implementar. Arranquemos con un ejemplo que no es técnico. Imaginemos que estoy escribiendo una novela. Llevo un tiempo largo escribiendo la novela y voy por el capítulo 10. Ahora estoy escribiendo el capítulo 11. Para desarrollar el capítulo 11 me doy cuenta de que tengo que hacer aparecer algunos personajes en capítulos anteriores. Entonces, tengo que modificar los capítulos anteriores para hacer aparecer personajes que no me figuraban hasta ahora. Bien, hasta ahí no hay ningún problema, estoy trabajando con un editor de texto, entonces con el editor de texto edito capítulos anteriores, hago aparecer personajes y genero las situaciones que después voy a utilizar en el capítulo número 11. Resulta que hay dos alternativas. La primera alternativa es que el capítulo 11 me guste, con lo cual al terminar el día o al terminar de escribir el capítulo, me doy cuenta que me gusta, lo incorporo al libro, a la novela. La segunda alternativa es que lo leo, el capítulo 11 no me gusta, con lo cual desisto de lo que hice. ¿Cómo hago? Lo más fácil que se me ocurre es borrar el capítulo 11. Pero lo que pasa es que yo modifiqué, para escribir el capítulo 11, modifiqué capítulos anteriores. ¿Cómo hago entonces para borrar a los nuevos personajes que incorporé de los capítulos anteriores? Bien, ahí me aparece entonces la posibilidad de todos los días hacer backup. Entonces, todos los días guardo la totalidad de mi novela, de todo lo que tengo escrito, lo guardo en Google Drive, en Dropbox, en donde se me ocurra. O en un disco rígido mío también. No es el mejor método, porque no tengo yo forma de controlar adecuadamente las versiones. Si yo quiero retomar lo que había escrito la semana pasada, ¿cómo hago? Y aparte voy a estar derrochando una enorme cantidad de discos y todos los días voy a estar guardando la totalidad de mi trabajo. Surge de esta manera la primera idea
de hacer un sistema de gerenciamiento de versiones. Es decir, que todos los días, todos los días no, que yo cuando llego a una versión que me gusta de mi novela, la guardo en un repositorio. ¿Qué es un repositorio? Es un disco en la nube que tiene ciertas características particulares, que no es Google Drive y que no es Dropbox, sino que tiene ciertas características especiales. Con lo cual, entonces yo estoy trabajando en un proyecto monousuario, es decir, mi novela es un proyecto monousuario, estoy trabajando yo solo. La otra alternativa es tener un proyecto multiusuario. Por ejemplo, que sea un proyecto que están trabajando varias personas. Esas varias personas van a estar haciendo aportes a ese proyecto. Ahora sí vayamos a un caso cercano a nuestro conocimiento, a nuestra vida práctica. Entonces están trabajando en un proyecto y cada uno tiene una función a escribir, una tarea a escribir, una subrutina a escribir, como ustedes quieran. Entonces, el usuario 1 está escribiendo la función A, el usuario 2 está escribiendo la función B. Pero el usuario 3 está trabajando en las funciones A y B. Con lo cual, ahí me aparece un problema, que es que el usuario C va a estar trabajando con las funciones A y B que también estaban haciendo los usuarios 1 y 2. Entonces, ahí tengo un problema porque supónganse que el usuario 3 hizo modificaciones y quiere linkear todo. Y compila y linkea. Pero, ¿qué pasa si los usuarios 1 y 2 modificaron respectivamente las funciones A y B? El usuario 3 no tiene las versiones actualizadas de las funciones A y B. Con lo cual, ya la cosa se complica un poco. Aparte de estar guardando en el repositorio, es decir, en el disco virtual, todos los puntos en los cuales me quedé satisfecho con el proyecto, con el trabajo que estoy haciendo, voy a tener también que manejar situaciones de conflicto, como pueden llegar a ser que el usuario 3 tiene que tener, para poder compilar y linkear, las últimas versiones actualizadas de las funciones A y B. Entonces, con esto, Profe, sí. ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Tendrías que estar Bien. mostrando las diapositivas? ¿Puede ser? Tengo que estar mostrándolas, ¿sí? Pues te estamos viendo a vos ahora. ¿Qué están viendo? A vos. Solo a vos. Caramba. No ¿Qué les es parece? demasiado grato. No es demasiado grato eso. A ver. ¿Y ahora? ¿Ahora? Sí, ahora sí, Marcelo. Sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, disculpen. Es bastante más grato esto que mirarme a mí con auriculares. Bueno, decía entonces que en el caso del proyecto multiusuario, tengo que llevar por un lado el control de cambios, es decir, aparte de guardar las versiones que que sean satisfactorias, es decir, que hayan completado la totalidad de los requerimientos hasta ese momento, es decir, versiones correctas, tengo que encontrarme con la situación en la cual el usuario 3, para poder compilar y linkear, va a estar obligado a bajar las últimas versiones que tenían de las funciones A y B producidas por los usuarios 1 y 2.
Y en el caso que tenga diferencias, algún mecanismo simple, sencillo, que me permita poder detectar las diferencias entre lo que yo escribí y lo que escribieron los usuarios 1 y 2. Pensemos una cosa. Si somos dos personas, o más cuando son varias, que están trabajando en la misma función, puede haber conflictos, que los dos estemos modificando un mismo periférico, que los dos estemos modificando una misma posición de memoria, que los dos estemos creando un array. Entonces me va a tener que facilitar el sistema de gestión de versiones, de gerenciamiento de versiones, me va a tener que mostrar en forma simple las discrepancias que tengamos entre lo que yo estoy escribiendo y lo que escribió otro u otros usuarios. Y eso, la mayoría me lo ofrece con pantalla partida. Pantalla partida significa que en una mitad de la pantalla, vertical normalmente, me va a aparecer el texto que escribió el usuario 1 y en la otra parte me va a aparecer el texto que escribí yo de la misma función, de la función A que estamos los dos trabajando. De esta manera me aparece la posibilidad de copiar tramos de uno al otro y de esa manera de sincronizar las versiones. Entonces, lo que estamos diciendo es que el sistema de control de versiones o gestionador de versiones tiene que servir más allá de para hacer backup diferencial, sino que me va a permitir a mí también manejar las incongruencias que tengamos cuando más de uno está trabajando sobre un archivo. Lo mismo cuando yo tengo que linkear teniendo funciones que han escrito otros. Es decir, que tengo que tener la última versión de cada una de las funciones que fueron escribiendo los integrantes del grupo. Con lo cual, el sistema de gerenciamiento de versiones va a tener que tener un poco de inteligencia. No va a alcanzar con gestionar solamente los backups, sino que los backups van a tener también que facilitarme la posibilidad de ir para atrás y recuperar y volver al estado en el cual estaba el 7 de abril, por ejemplo, o también ir y recuperar la versión de mi producto que hice para un cliente en particular. Es decir, puede ser que yo esté haciendo un producto que sea configurable para distintos clientes. Por ejemplo, máquinas agropecuarias que le agrego algún aditamento, alguna función, y que dependerá del, llamémoslo, del tractor en el cual se monte. Entonces, voy a ir a buscar, cuando aparezca un problema, la versión específica del cliente 14 que está en Rafaela, Santa Fe. Y de esa manera recupero el entorno de trabajo que tenía en el momento en el cual hice el diseño para el cliente que está en Rafaela. Entonces, vamos incorporándole funcionalidades al sistema de gerenciamiento de versiones. La idea es que podamos llegar a tener un sistema centralizado o un sistema distribuido. Sistema centralizado, perdón, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? ¿Qué pasa si dos usuarios están usando el mismo archivo? Bueno, si dos usuarios están usando el mismo archivo, va a depender de cómo sea el sistema, si es un sistema centralizado o un sistema distribuido. A ver, primero defino qué es sistema centralizado y sistema distribuido, y después vamos a ese caso en particular, que los dos estén trabajando sobre el mismo archivo. Sistema centralizado es cuando yo tengo un repositorio en un servidor. Por ejemplo, en una empresa tengo un server central en la cual todos los archivos están en ese lugar. Un sistema distribuido es un sistema en el cual
cada uno de los usuarios tiene su propia copia de trabajo. Es decir, cada usuario descarga a su computadora todos aquellos archivos que pueda llegar a necesitar. Es lo que se llama una working copy o copia de trabajo. En el caso en que tengamos un sistema centralizado, se puede dar dos situaciones. La primera es que si yo quiero trabajar sobre un archivo, lo bloqueo e impido que cualquier otro acceda. La segunda alternativa es que cada usuario que quiera utilizar un archivo traiga una copia de ese archivo y en el momento que lo vaya a guardar se fije si la versión que está queriendo generar es escribiendo sobre la misma versión de la cual yo partí. Dicho de otra manera, si el otro usuario escribió antes que yo las modificaciones que quiso incorporar, el sistema se tiene que dar cuenta de que la versión que yo quiero guardar no corresponde a una variación del archivo del cual yo partí, sino que fue modificado en el interín por otro usuario. Y en ese caso, nuevamente, aparece el requerimiento de la pantalla partida para decidir cómo es que acepto las modificaciones. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Se puede decir entonces que el sistema distribuido es mucho más eficiente. El sistema distribuido es mucho más dinámico. El sistema distribuido me va a permitir primero descargar una copia completa de trabajo y después, como vamos a ver en algunos ejemplos, intercambiar archivos entre dos usuarios o intercambiar inclusive varios archivos entre dos usuarios y que los demás no se enteren y que los demás se enteren recién cuando lo mandemos al servidor. Es decir, el sistema distribuido hace una copia de trabajo, trabajamos sobre esa copia de trabajo residente en nuestra computadora y después, cuando quiero unificar, recién en ese momento escribo sobre un servidor. No es un servidor con la misma idea del servidor centralizado, sino que es simplemente un repositorio. Es decir, es algún lugar en la nube en la cual puedo llegar a guardar archivos y que me va a generar el gerenciador de versiones, me va a guardar congruencia de lo que yo esté escribiendo, es decir, va a tener en cuenta si cuando yo quiera compilar tengo las últimas versiones de cada uno de los archivos. ¿Quedó claro? Sí. El sistema distribuido es más versátil. El sistema distribuido me permite manejarme mejor, es mucho más dinámico y voy a tener la posibilidad de ir manejándome por partes y directamente con diálogo entre los integrantes de un tramo de proyecto. Entonces, ¿por qué voy a utilizar un Version Control System, un VCS? Porque me va a permitir a mí poder manejar todo un proyecto. Me va a permitir con criterio y aparte con seguridad. Imaginemos nosotros que todos los archivos que forman parte de mi proyecto equivalen a un array, un arreglo de bytes. Ese arreglo de bytes van a ser procesados por un algoritmo generando un número, lo que se llama hash, H-A-S-H. Es decir, es una técnica semicriptográfica que me agarra, me procesa un paquete de bytes y me genera un número que podrá ser ese número de 32, 64, 128 bits. Si yo, por ejemplo, en mi conjunto de archivos cambio un solo bit, al volver a procesar ese array de bytes me va a dar un hash distinto, con
lo cual, si yo tengo mi repositorio y tengo el contenido de ese repositorio supervisado por una cifra de, por ejemplo, 64 bits, si alguien modifica en forma malintencionada, por ejemplo, un solo bit de un archivo, va a saltar un error porque el algoritmo va a generar un hash distinto al hash que tenía, a la cifra que tenía asociada el contenido anterior del repositorio. Entonces, hay toda una técnica de seguridad. No voy a poder modificar para atrás, lo cual me da mucha tranquilidad porque nadie va a poder querer borrar, por ejemplo, alguna macana que se mandó antes corrigiéndola porque va a saltar, porque va a estar modificando el mecanismo de seguridad que hemos llamado hash. Sí podrá crear una nueva versión en la cual modifique un archivo anterior, pero no modificar una versión ya existente. ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir una vez más el concepto de hash? Hash es un algoritmo que me procesa todos los bytes que forman parte de un proyecto. Es decir, agarro cada archivo, se lo voy uniendo como si fuera un enorme array y al final de procesar todos los bytes que tengo en ese conjunto de archivos, me genera una cifra. Una cifra dada por un algoritmo, una cifra de, por ejemplo, 64 bits. Entonces, esa cifra de 64 bits está asociada con el estado del repositorio en este momento. Entonces, a mí me queda registrado esta versión de mi proyecto asociada como si fuera un número asociado en el directorio, llamémoslo de esa forma, que sería un número de 64 bits. Si yo cambio un solo bit de alguno de todos los archivos que forman parte de mi proyecto, el hash resultante, el número resultante al procesarlo con ese algoritmo de encriptado va a ser distinto. Entonces, en el momento en el cual yo quiera leer ese conjunto de archivos, se me va a generar una cifra hash distinta a la que tenía guardada asociada con el estado anterior del repositorio. Es equivalente a lo que me pasa con el CRC de un archivo en un disco. El CRC es equivalente al hash. Es decir, supónganse que yo tengo un archivo en un disco rígido o en un pendrive y existe un CRC, un código de redundancia cíclica asociado con ese archivo. ¿Dónde está? En el directorio, en alguna forma del directorio. Si por algún error, por ejemplo por un defecto físico del disco, se daña un bit, el CRC de ese archivo es distinto. Entonces, lo leo, lo traigo a mi computadora, la computadora, el sistema operativo, calcula el CRC del archivo que yo leí, lo compara con el CRC del directorio, y si son iguales, significa que el archivo está intacto. Si hay algún cambio, significa que, por ejemplo, se dañó el disco rígido. Entonces vieron que en muchos casos aparece un mensaje que dice, cuando se quiere leer un archivo, dice bad CRC. Significa que se modificó algo, probablemente por un defecto físico en el disco, y de esa manera salta error. Lo mismo pasa con el hash asociado con un proyecto. ¿Quedó un poco más claro ahora? Sí, gracias. Por nada. Bueno, vamos un poco más adelante porque todo esto está en los videos. Entonces, en el sistema centralizado voy a tener un repositorio en lo cual todos los integrantes del proyecto van a estar leyendo y escribiendo del repositorio. Fíjense que acá no hay forma de vincularse directamente entre sí de los
usuarios de aquellos que están trabajando en el proyecto. Este sistema centralizado es muy fuerte porque yo puedo tener el repositorio en forma local en una máquina de muy alta confiabilidad, con discos de muy alta confiabilidad, y eso me da un respaldo importante, manejar yo directamente mi gestión de disco y de backup. Entonces, la otra alternativa es bueno, acá surge el tema de los conflictos, es decir que antes de guardar algo en el repositorio se verifican las versiones y saltan errores en caso de que se haya producido alguna modificación en alguno de los archivos desde el momento en que yo empecé a trabajar. Entonces, la idea es que yo voy a estar trabajando con un repositorio local, voy a estar trabajando y luego voy a tener un repositorio general. Entonces, si trabajo solo, Julio, por ejemplo, arranca desde cero, genera una versión A1, hoy la guarda en el repositorio, genera una versión A2 pasado mañana, la guarda en el repositorio, pero acá lo importante es para destacar que no guarda en el repositorio todo el proyecto, sino que guarda solamente los cambios que se hicieron. Con lo cual, aprovecho mucho mejor el espacio del disco y si estoy trabajando con la nube, minimizo el uso del vínculo, el uso de la red, no tengo que transferir todo el archivo. Entonces sigo trabajando, generando una nueva versión en el fin de semana y ahora pensemos, esto era un formato monousuario, es decir, un solo usuario trabajando. Ahora pensemos un sistema en el cual tenemos varios usuarios. Tenemos a Juan, Pedro y Laura que están trabajando y arrancan desde cero. Juan genera una versión A1, la guarda en el repositorio, genera una versión A2, la guarda en el repositorio. Mientras tanto, Pedro hace, de su parte, hace una versión B1. Ahora bien, haciendo un pull significa traer, tomar, Juan toma la versión B1 de hoy que tiene Pedro. Entonces, acá lo que ha hecho fue lo que se llama un branch, una ramificación. Entonces, del listado inicial voy a tener dos ramas distintas. Esta que fue la que escribió Juan y esta otra que fue la que importó de Pedro. Se supone que luego en algún momento todo eso se va a juntar, se va a unir, se va a reunir en lo que vamos a llamar un merge. Entonces aquí tenemos entonces un branch, dos ramas distintas, la rama A y la rama B. La rama B viene de Pedro. Entonces, ahí Juan sigue avanzando con su función, y entonces ahora esa función la linkea con la que trajo de B, es decir, de Pedro. Recordemos, la versión que aparece ahí, B1, es la versión que hoy hizo Pedro. Entonces, hoy a la noche, Juan hace un merge, une su propio trabajo con el trabajo que trajo de Pedro. Laura empieza a trabajar, hace una versión de su trabajo
Marcelo, te perdimos. Te vemos a vos hablando, pero perdimos el audio. Marce, estás mudo, ¿eh? Estás como una película muda. La misma materia, Dani. Nada, profe.
Ahí se escucha un ruido. Hola, hola. ¿Siguen sin escucharme? Marcelo, ahí está. Ahí está. Bueno. Bueno, cambié de red. De las dos redes de FiberTel pasé a la vieja y más estable aparentemente de 2,4 gigas. Bueno, No se ve la diapositiva. bueno, ahora vamos. ¿Hasta dónde llegamos a entendernos? ¿Hola? Hasta el ejemplo donde se obtenían copias de cada usuario y ahí se cayó. Bueno, repasamos todo de vuelta entonces. Entonces Juan está trabajando, genera una versión A1, avanza y genera una nueva versión A2. Mientras tanto Pedro hacía B1 y luego, como Juan quiere utilizar lo que está haciendo Pedro, hace un pull, trae la función B1 que hizo hoy al estado de hoy de Pedro. Juan sigue avanzando, hace una nueva versión de su tramo de proyecto A3 y luego lo linkea, hace un merge con lo que trajo de Pedro. Por otro lado, Laura está trabajando, hace una versión de su proyecto, de su parte de proyecto C1, C2, y va a traer ahora, haciendo un pull, lo que hizo Pedro, pero lo que hizo Pedro mañana. Así que puede ser una versión distinta. Entonces, Laura sigue trabajando y ahora quiere integrar lo que hizo ella con lo que hizo Pedro con lo que hizo Juan. A partir de ahí puede aparecer el conflicto en el cual la versión B1 que tiene Juan, que fue la de hoy, sea distinta de la versión B1 que tiene Laura, que es posterior a esa versión. Entonces, en el momento en el cual Laura hace un pull, puede llegar a haber un conflicto porque la versión de B1 es distinta a la que tiene de Juan. Todo esto entonces obliga al sistema de gerenciamiento de versiones a llevar una identificación de cuál es la versión que tiene cada uno y poder detectar errores y eventualmente actualizar a la última versión. Luego, una vez que supera esa discrepancia Laura de las distintas versiones de B1 que tenía por un tema temporal, bueno, continúa, hace un merge y de esa manera llega a tener todo su proyecto resuelto. ¿Esto quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, Marcelo, se escucha perfecto. Sí, ningún problema. Ok. Hola Marcelo, Sí. el ejemplo anterior cumple también para un sistema tanto distribuido como centralizado. Lo que estamos hablando aquí es para un sistema distribuido, porque estamos hablando de conexión directa entre usuarios. En un sistema centralizado no está previsto que haya conexión directa entre los usuarios. En el sistema centralizado está todo en un servidor y de ahí es de donde se sacan las versiones. Esto está orientado hacia un sistema distribuido. Perfecto. Marcelo, te hago una pregunta. Sí. Tenía entendido que los pull requests eran desde un usuario
hacia otro. Por ejemplo, el pull sería desde Pedro hacia Laura. Como que Pedro le propone los cambios a Laura. No como que Laura trae los cambios. ¿Eso es así? Pull es tirar. Pull es tirar. Es decir, que no veo la diferencia. Es que Pedro le ofrece a Laura y Laura lo toma. Por Claro. eso es pull en el sentido de Laura y es la flecha la que lo marca. Claro, pero no es que Laura lo... No es que Laura se mete en la computadora de Pedro. Claro, tenía entendido que primero Pedro tenía que ofrecerle los cambios y después Laura Sí, los puede claro. tomar. Okay. Sí, Estaba correcto. entendiendo bien. Digamos, de vuelta, no es que, insisto, no es que Pedro se mete, Laura se mete en la computadora de Pedro para hacer el pull, sino que Pedro tiene que ofrecer, dejar disponible la versión B1 para que la tomen tanto Juan como Laura. E inclusive puedo llegar a ofrecerla a uno, si quisiera, a uno sí y a otro no. Ok, perfecto. Muchas gracias. Por nada. Bien. Profe, le hago una consulta más. En caso de que alguien lo haya modificado, tanto Pedro como el otro, no me acuerdo, Juan, y no le ofrece los cambios a Laura, ¿qué pasa? Y Laura va a seguir con lo que tenga. O sea que Pero se modifica, no, bueno, que se puede olvidar, por ejemplo. Lo que se modificó y no lo ofreciste, lo perdiste. Si Laura lo pisa, ¿o no? Claro, pero pensemos también, partamos en una estructura razonable. Acá estamos hablando del tema de intercambio de archivos. Pensemos en cómo se elabora un proyecto. Un proyecto tiene que tener un project manager, un gerenciador del proyecto, que va a ser el encargado de verificar que todo el mundo esté trabajando con las últimas versiones. Y acá lo que estamos hablando solamente es del flujo de datos, no estamos hablando del manejo del proyecto. El manejo del proyecto va a requerir que haya alguien, digamos, es bastante más complejo, porque cuando tengo un proyecto importante, se tienen que hacer funciones de prueba de cada una de las funciones. Es decir, yo escribo, por ejemplo, una rutina de manejo de teclado. Esa rutina de manejo de teclado no la voy a poner yo en el repositorio general de la empresa diciendo esta es la rutina de manejo de teclado, sino que alguien tendrá que hacer una función de prueba de esa rutina de barrido de teclado. Y ese alguien tiene que ser distinto a quien escribió la rutina de barrido de teclado, porque si alguien cometió algún error en la interpretación de las especificaciones, cuando haga la rutina de prueba también va a cometer los mismos errores. Es decir, estamos hablando que tiene que haber un procedimiento bastante claro, que, por empezar, a mí no me van a decir hacer una rutina de barrido de teclado, sino que me van a dar un conjunto de especificaciones con variables de entrada, qué es lo que tiene que hacer mi función y qué variables de salida me tiene que generar. Así es como se encarga un trabajo. Y tiene que haber alguien que supervise que la función que yo escribí cumple con lo que me pidieron. Y recién después de ese momento se va a incorporar en el repositorio general. Luego tendrá que haber un supervisor, un project manager general que se va a encargar de verificar que se van a utilizar en la compilación definitiva todas las últimas versiones. Y por supuesto, y esto es un detalle importante, que cuando Pedro pone a disposición la función B1, la probó, compila y no tiene errores. Es decir, no tiene sentido que ofrezca una versión que está en las primeras etapas de prueba. Digamos que todo el sistema de gerenciamiento de versiones está vinculado con una estructura y con un procedimiento propio de cada empresa que va a definir la forma en la cual se tiene que trabajar.
Esos son procedimientos internos de cada empresa. Lo llaman en algunos casos de una manera muy rimbombante, que es el ecosistema de la empresa, y lo que quiere decir es las normas y procedimientos que tiene la empresa para desarrollar sus actividades. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces se puede dar el caso que Juan, porque quiere trabajar en su casa, hace una copia directamente del repositorio que estaba trabajando en la laptop y se va a trabajar a su casa. Entonces, cuando vuelve, incorpora a la computadora suya de trabajo, o lo hace a través de una red, o lo hace como a través de un vínculo virtual, le transfiere su trabajo. Es decir, que es válido que se pueda llegar a hacer directamente, se puede clonar el repositorio que tenía Juan en su computadora y llevarlo en la notebook y trabajar fuera de la empresa. Análogamente, podemos incorporar un servidor que no es el servidor centralizado, sino que actúa como servidor de backup y servidor de comunicación, en el cual va a ser el mecanismo que van a utilizar para después generar las versiones definitivas. Nada impide en esto vinculaciones directas entre Juan y Laura, Juan y Pedro y Laura. Puede darse el caso también de que sea una empresa que tenga varias sedes distribuidas a lo largo del mundo. Entonces, esa empresa lo que va a hacer, por ejemplo, una sede en Irlanda, otra sede en Argentina y otra sede en la India. Entonces, cada una va a tener su servidor, siempre hablando en forma distribuida, su servidor que va a estar conectado con los otros para estar actualizándose con las distintas versiones que vayan generando cada uno de los integrantes. ¿Alguna pregunta? Bien, vayamos ahora. ¿No? Sí, ¿perdón? Bien. Entonces, ¿qué son los branches? Son líneas de desarrollo paralelas. Los branches son pruebas que uno va a hacer, por ejemplo, incorporando alguna modificación en cuanto al hardware, incorporando alguna modificación en cuanto al algoritmo que está utilizando. Por ejemplo, en la máquina de estados voy a implementarla no con múltiples if anidados, sino que voy a utilizar, por ejemplo, switch case, con lo cual abro un branch, hago una prueba y después veo si la tomo o no la tomo y vuelvo para atrás si no me gusta. Entonces, el branch son líneas de desarrollo paralelas usadas para hacer versiones, releases, pruebas, y también se usa para aislar cambios invasivos. Por ejemplo, si veo que el switch case me complica mucho, vuelvo para atrás. Es decir, que aíslo el cambio. Ese branch lo dejo de lado, no lo utilizo. Por ejemplo, imaginemos que estoy trabajando, hago una versión 1.0, sigo avanzando con mi trabajo, hago un branch en este punto en el cual hago un tramo de prueba, que sería este, y veo cómo funciona. Genero una versión 1.0.1, sigo avanzando, genero una versión 1.0.2, y llego a un punto en el cual, si veo que cada una de las ramas fue trabajando adecuadamente, hago un merge, es decir que vinculo nuevamente las dos ramas de trabajo que estuve usando y es el que empleo para integrar cambios. Entonces voy integrando cambios y de esa manera logro tener una versión que sea confiable si me doy cuenta de que anduvo bien cada una de los ramas, de los branches que estuve proponiendo. Entonces, lo importante es que usar el hash, lo que habíamos dicho antes, es un identificador
de los cambios que voy haciendo, de las versiones que estoy haciendo. Entonces, el hash que obtengo es un resultado de toda la historia de modificaciones que se fueron incorporando. Si cambio la historia, cambio todas las versiones posteriores. Es decir, yo no voy a poder cambiar la historia porque voy a cambiar el hash, es decir, no puedo modificar para atrás. Lo que puedo hacer sí es reemplazar una función que había utilizado hace 2 semanas por una nueva función. Pero no puedo ir y modificar la función anterior. Es decir, no puedo modificar lo que ya estaba establecido como una versión. Puedo crear una nueva versión. Entonces, solo puedo crear una nueva historia. Es decir, si acá yo estoy creando en un branch C', D', E', no puedo modificar C, D, E, sino que modifico creando una nueva rama. Es decir, elimino después C, D y E y me quedo con C', D' y E', pero de vuelta no modifico las versiones anteriores. Entonces, vamos a ver cómo puedo yo usar las versiones para detectar errores. Entonces, estoy haciendo un proyecto y acá tengo un branch y aquí tengo un merge. Entonces, yo estoy trabajando y hay un momento en el cual detecto de que hubo un error. Entonces, ¿en qué punto se produjo el error? Porque fue un error que me quedó oculto hasta el momento en que llegué a la etapa de testeo. Entonces, ¿en qué lugar es donde se produjo el error? Bien, entonces lo que hago es ir probando por partes. Entonces, veo que arranqué de una versión buena y en este punto está buena, lo cual significa que el error estuvo o en esta parte o en esta parte. Sigo probando aquí y veo que me dio error. Entonces, eso significa que en esta branch, en esta rama, es donde está el error. Y puede haber sido o acá o acá. Y entonces ahora la pregunta es fácil. Si yo hago la prueba acá y me da buena, y hago la prueba acá y me da buena, significa que el error se hizo en esta etapa. Ahora, si yo pruebo aquí y me da buena y acá me da mala, significa que el error se produjo en esta etapa. De forma que, retomando versiones anteriores, es que yo puedo llegar a determinar. Entonces prueba, y ahí detecto, por ejemplo, si aquí me dio el error estuvo en esta etapa. Entonces, el resumen. ¿Qué sistemas existen de gerenciamiento de versiones? Hay múltiples, hay muchos. Inclusive hay algunos que son gratuitos y otros que son pagos. Nosotros vamos a utilizar un gerenciador de versiones que se llama Git, G-I-T, y luego tenemos varias opciones de repositorio. Es decir, ese Git es un procedimiento, es un servicio, una técnica de gerenciamiento de versiones. Entonces, tenemos varios repositorios distintos. Los más populares vinculados con Git en nuestro país son el GitHub, que es un repositorio muy amplio y poderoso, pero tiene restricciones. La restricción que tiene GitHub es que si yo quiero tener una versión privada, es decir, que no la vea todo el mundo, tengo que pagar a GitHub para alojar y tener mi repositorio privado. Si yo quiero tener el servicio gratuito, mi repositorio está visible para todos los usuarios. Y la otra alternativa que se puede llegar a utilizar es GitLab, en la cual tenemos la posibilidad de tener sin costo, con algunas restricciones, repositorios gratuitos, pero privados. ¿Alguna pregunta?
Ninguna. Bien. ¿Cuánto más vos entonces? Dale, perfecto. Corto la grabación y arrancamos de nuevo, ¿sí?